Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar este encuentro virtual que tenemos planeado y les voy a pedir por favor a todas que enciendan su cámara para que podamos verlas. Pues bueno, les cuento. Bienvenidas. Mi nombre es Janet Muñoz Rosagel y soy la encargada del enlace educativo en Taller Multinacional y estoy en representación de Fernanda Mejía, que es la directora del taller. El día de hoy nos reunimos para dar las conclusiones finales de lo que fue el círculo de lectura y el último círculo de lectura de este año, que fue el de Otro mundo es posible, que puede el arte, del texto de Aurora Fernández Polanco. Y pues sin más que decir de mi parte, les agradecemos su presencia, su tiempo y vamos a dar paso a las conclusiones que el día de hoy vamos a compartir, y le doy el paso a la palabra a Sara, que es la tutora que nos acompañó en todas estas 4 semanas. Sara. No te escuchas, Sara. No te escuchaba, ya te oigo. Ya, ¿cómo escuchaba? Ahora sí, bueno, otra vez, buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Qué gusto que estén acá acompañándonos. Qué bueno, pues, saberlas que nos hayan seguido como en este proceso estas 4 semanas. Pues, antes que como de continuar, me gustaría como contarles un poquito de mi experiencia y de lo que hago. Bueno, yo soy artista visual en algunos de los foros de presentación, ahí les escribí un poquito. Yo soy artista visual. Después estudié una maestría en docencia en arte y desde el 2007 más o menos me dedico a dar talleres en distintos niveles, talleres presenciales en distintos niveles, desde niños muy chiquitos hasta adultos, de acercamiento con el arte y de, pues como de educación artística, este tipo de cosas. Entonces yo busqué mucho como relacionar todo lo que era las artes visuales con esta parte de la cultura visual, que es como lo que traté de introducir en este curso, que es como ir un poco más allá y no solo hablar de el arte que se vende como dentro del circuito del arte, sino de los consumos visuales en general que logramos hacer. Entonces, bueno, esa era como la idea, la intención de este curso, que viéramos un poco más allá y no solo como del arte, como los objetos como validados como arte, sino también de otras cosas que están todo el tiempo entrándonos como por la misma vía y que nos generan emociones, sensaciones, hasta reflexiones, pero que por una u otra razón no son considerados dentro del círculo del arte, pero que ahí están y que nos comunican mucho. Yo la verdad estoy muy contenta de haber podido participar en este espacio. Le agradezco mucho al Taller Multinacional que me dieran este espacio, esta oportunidad, y les agradezco mucho a ustedes que me acompañaron. Para mí es una experiencia nueva también dar un curso virtual relacionado con arte. Había hecho otro tipo de cursos más sencillos, pero esto de poder como debatir y escribirnos bastante sobre arte y sobre como las cosas que vemos, estos debates sobre hasta filosofía y los consumos visuales que hacemos, me pareció una experiencia muy agradable, me pareció muy bueno poder compartir y poder conocer como otras perspectivas hasta del uso del arte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Finalmente, de esta parte de lo visual. Entonces, bueno, no, pues me pareció como como muy gratificante poder leer y poder ver los intercambios que se empezaban a generar en torno a los debates propuestos. Y sobre todo, la verdad, me pareció muy interesante el foro de evaluación, el final, en donde realmente pudimos intercambiar como nuestras visiones, pues sus visiones y también como expresar eso que estábamos viendo en la otra persona, ¿no? Entonces, esa parte me pareció como muy relevante. También me gustó muchísimo la participación en el glosario, que es algo que voy a pasar ahora como a recapitular un poquito lo que hicimos. La propuesta era hacer primero una lectura sencilla, como superficial del texto, y partiendo de eso empezar a buscar palabras o conceptos que nos costaba trabajo entender. A partir de ahí generamos un glosario
Este glosario les voy a compartir, a ver si me... A ver, les quiero compartir la página del glosario. Yo sé que la vieron por el hecho de estar ahí entrando al glosario, pero creo que ahí, listo. En el glosario al final tuvimos bastantes entradas con un montón de definiciones de cosas que nos parecían interesantes y que nos parecían como o difíciles de entender, pero que finalmente nos dejó pues un glosario bien amplio de términos, incluso, ¿no?, como las definiciones hasta de obra de arte, esta parte de lo rizomático, que es algo que se maneja mucho en este tema de la cultura visual y actualmente como en el arte contemporáneo. Entonces, creo que tenemos un documento muy, muy valioso con un montón de información que nos ayuda como a entender un poquito más ese texto, pero en general otras relaciones como de filosofía y de estudios visuales y todo esto que nos ayudan como a acercarnos a esa parte. También lo otro que generamos en la siguiente semana fue el mapa, que también me parece un ejercicio muy interesante. Debo confesarles que cuando yo lo planteé me sonaba muy lógico, pero no sabía qué tanto iba a funcionar poder construir algo así en conjunto, ¿no? ¿Qué iba a suceder? Entonces, yo quedé muy satisfecha con esta información, con todas estas conexiones que pude ver que todos ustedes hicieron y que incluso se generaron entre unos y otros, ¿no? No es solo como rellenar la propuesta, sino generar estas ideas y pensamientos sobre cosas, ¿no? La indicación pues era que cada persona tratara de usar un color diferente, entonces aquí podemos ver como un montón de personas que participaron, que conectaron ideas y conceptos que también nos llevaban como a ver o a pensar o a repensarnos eso que la autora original nos estaba planteando. Entonces, a mí este mapa y el glosario me parecen ejercicios muy interesantes y muy enriquecedores en el sentido de poder compartir visiones y poder compartir lo que nos va dejando el texto, pero también cómo lo vamos relacionando como con nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, había también los enlaces a imágenes, que fue algo que me pareció súper valioso, entonces, y notas, que también hay varias notas ahí, pero en general creo que el ejercicio para mí fue muy enriquecedor. Y bueno, finalmente, finalmente el foro de evaluación a mí me pareció uno de los ejercicios como más, pues para mí más importante, me pareció uno de los ejercicios más importantes en el sentido de que creo que fue aquí donde se desató mayor debate, aunque participaron como menos personas, pero fue un lugar en donde se enriqueció, donde se habló, se volvió a pues como a continuar esta parte, esto que creo para mí es muy importante, esta parte de las reflexiones sobre el texto, pero también sobre la relación que tiene el texto con lo que hacemos, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y que creo que, no estoy segura, pero varias de las compañeras con las que hubo más intercambio, no solo en los mensajes, sino también en los correos, es que fueron compañeras venezolanas que tenían como una relación más, como muy directa, siento yo, con el texto, porque pues hablaban como de cómo esta parte del arte se ve reflejada en diferentes, o cómo usar el arte como para poder mostrar diferentes cosas que están ocurriendo, que a veces no estamos seguros de que todos tengamos la misma perspectiva, ¿no? Y creo que eso fue lo enriquecedor de esta parte de la evaluación, en
en la que no teníamos todas la misma perspectiva, sino que cada una la fue mostrando, y al generar este ejercicio de evaluación entre pares, como que tuvimos esa libertad de compartirla, pero también como de comentarla. Entonces, bueno, eso es, para mí, esas son las cosas que rescato mucho de todo lo que vimos en el texto durante este círculo. Y no, pues agradecerles mucho la participación y todo el esfuerzo y el tiempo que le dedicaron. Entonces, pues a mí me gustaría también, como dentro de esta parte de las conclusiones, que las compañeras que están con nosotros aquí nos comentaron un poquito cómo se sintieron con este curso, qué les pareció el texto, y así como ahí sí, unas como conclusiones del texto para ustedes, como qué relación, si encontraron como relación del texto con con su hacer profesional o artístico, o con algún aspecto de su vida cotidiana. No sé. Cualquiera de las dos que desee participar, Diana o Ana, y también sería un gusto que se presentaran para que las conozcamos un poquito. No sé quién quiere empezar, o la maestra Sara con el dedo dictador indicará quién será, ¿vale? No, yo... Ah, Hola, hola, Te oímos, Diana. ya. Uh-huh. Eh, Mira, bueno, primero que todo agradecer la posibilidad de participar en este. En realidad ha sido súper grato como poder leer eh, a las compañeras y poder como conocer personas de distintos lugares que a partir de sus escritos, ni siquiera por alguna comunicación, sino a partir de algunos de los escritos y de los intercambios que hacíamos en el foro. Mi nombre es Diana Manrique, yo soy colombiana pero vivo en Porto Alegre, estudio un doctorado en desarrollo rural y llego al taller porque vengo trabajando el tema de las imágenes, la imagen, la fotografía específicamente, como una posibilidad de ampliar los lenguajes en la academia, como una posibilidad descolonizadora. Y obviamente este texto me ayudó mucho como a profundizar un poco la discusión. Junto con este taller, yo estaba asistiendo a un taller en Bolivia sobre sociología de la imagen con Silvia Rivera Cusicanqui, y siento que ese encuentro como de dos miradas o de miradas distintas también generó en mí como algunas aberturas hacia otros temas. En realidad, como que estas miradas y como es una de las tantas miradas que se tiene en la imagen, ¿no? Entonces, cuando tú la pones a debatir con otros textos, como que vas encontrando la riqueza y como los puntos de fuga precisamente para esas nuevas posibilidades hacia las que yo me... Entonces, eso fue como una de los grandes ganancias, y leer los dos colegas que también como que diferían mucho en algunas de mis posturas, nos aproximábamos, pero siento que eso es precisamente la riqueza de la diferencia, ¿no? Como la posibilidad de aproximarte o distanciarte, y también de percibir que como que la gente está en distintas realidades y que esas distintas realidades también son las que nos hacen tomar una postura en relación a estos consumos visuales, también como que inciden. Obviamente no trabajo la imagen como la comunicación, yo me dedico a trabajar la imagen como recurso metafórico para un tema específico, y parto de mi proyecto de doctorado que es en la Amazonía boliviana. Entonces, a partir de la fotografía estoy trabajando rutas de cura o rutas de sanación terapéutica ancestral. Entonces siento que esta discusión, a pesar de que en algún momento por lo menos a mí me costó mucho lo del mapa conceptual,
pero debo reconocer que es una limitación, fue una limitación mía y de mi acceso a la tecnología, porque en ese momento esa semana justo estaba en un lugar con tenía acceso a internet, pero no me daba la posibilidad como de conectarme y navegar así libremente. El tema del glosario también me encantó. Y si bien no me costó el tema del mapa conceptual, sí hice uso de él para trabajar el ensayo, es decir, se me sirvió como insumo y además me gustó porque desde la sola imagen que proyecta el mapa conceptual ya te va diciendo también muchas flujos imprevisibles, ¿ves? O sea, como que lo que tú veías en el mapa conceptual era un rizoma que podía abrir camino para cualquier parte. Y eso me parece que es uno de los recursos más importantes que encontré. También es descubrir a la autora, yo no tenía idea de ella, no la conocía, ni tampoco la revista, entonces cuando tú abres una página, entonces obligatoriamente te sientes presionado a profundizar en ella. Entonces abrí y claro, ya empezando, fui más allá porque no podía quedarme solo con el texto y eso hace que como que se instalen otras discusiones. Y lo que le digo, coincidentemente con mi curso que estaba llevando en Bolivia, eso hizo como que se ampliara como la discusión y que tuviera distintas miradas, sobre todo en esto del arte visto como algo para museo, ¿no? Como algo para exponer nuestros objetos, sino un arte mucho más experimental también, un arte mucho más relacional. Eso es lo que les puedo compartir, agradecerle a Sara, al personal del taller y pues a las colegas que me evaluaron, que igual no las intercambiamos ahí algunos correos, que eso también queda, ¿no? No, qué bueno, pues me parece muy bueno lo que comentas y también como ese poder generar como enlaces con otras personas, ¿no? Otras personas que están trabajando más o menos los mismos temas, entonces, que justo era como lo que yo esperaba, que el taller les sirviera más allá del solo tiempo del círculo, ¿no? Entonces, qué alegría, pues me parece como muy enriquecedor esto que estás comentando. Muchas gracias. Ahora, No sé. querida Ana. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo soy estudiante de música y también estoy estudiando teoría del arte. Mi interés también por el círculo fue que yo estaba trabajando cómo el arte podía generar como un sustituto espiritual, pero no en un sentido religioso, sino más orientador para las personas y para las sociedades. Entonces, pues por eso me interesé en el grupo. En general, para mí la experiencia fue también muy interesante, muy enriquecedora. En el glosario también porque más que conceptos se me hizo muy interesante cómo no era en sí el significado de la palabra, sino las visiones distintas que se iban como. Y ocurrió lo mismo también en el mapa, porque pues yo hice mis notas y tal, organicé mi estructura, pero cuando vas al mapa te encuentras con relaciones que tú no habías percibido y que en la interacción con otras se enriquece lo que tú ya habías reflexionado y también se crean como lazos distintos. En cuanto a la revisión de los ensayos, yo tenía como tema el hecho de que los espacios de reflexión como académicos creaban un paréntesis a todo este bombardeo de información que teníamos y pues eso facilitaba la reflexión. Pero también en el diálogo con la compañera que yo revisé, también venezolana, resultó muy interesante que en su contexto particular, pues todos estos mecanismos como que se daban vuelta, porque los espacios como las instituciones artísticas y así, lo que hacían era distinto, era como
bombardear de información, y entonces el arte que surgía paralelo a estos espacios era más efectivo, aunque fuera como una cantidad, aunque nos llegara tangencialmente, y entonces eso fue muy interesante. También creo que los últimos 2 foros de preguntas fueron también muy ricos para mí, porque ya no eran tanto como ideas, ni conceptos, ni abstracciones directas del texto, sino que eran ya aterrizados directamente en cada una de las experiencias de todos. Y eso también para mí fue muy, muy interesante. Y pues ya nada más agradecer, porque para mí fue, pues sí, una experiencia distinta. Tampoco había trabajado nunca en línea, y como se ejercitan también otro tipo de mecanismos que ya no puedes como explicar, y expresión corporal ni nada, sino que tienes que aterrizar tus ideas de una forma muy clara en el texto y así, y las interacciones son distintas, y pues ya nada más, que fue una experiencia interesante y enriquecedora, y pues ya nada más, gracias. Muy bien, no, pues muchas gracias, Ana, que igualmente, justo lo que comentas, ¿no? Cómo uno recibe tanto la información como las imágenes y todo lo que consumimos de formas muy distintas. Para mí también eso es parte de la riqueza de este taller, y por eso me interesaba mucho como el foro de evaluación en ese sentido, ¿no? Poder intercambiar directamente las visiones y poder como leer a alguien más y comentar a esa persona, ¿no? Poderle decir o poder como empaparnos un poco de ese conocimiento. Y igual me llama la atención el tema que mencionas de lo que estás haciendo con tu trabajo del arte como una parte como hacia lo espiritual un poco, ¿no? No como religioso, sino en otros sentidos, pero creo que parte también, no sé si directamente del texto, pero por lo menos sí en cierto sentido de las búsquedas que hay en ese ampliar la visión del arte, ¿no? Y que no sea solo el objeto de museo o de exhibición, sino como una cosa que genera más como estos intercambios dentro de lo simbólico, que finalmente es donde volvemos al tema de la estética, de las sensaciones, de esa percepción y de esta parte de la comunidad. Pues muchísimas gracias también por la presentación. Tus aportes fueron como muy buenos, pues como muy rico tener tus aportes en los foros, y me alegra que te hayan sido interesantes los temas de los foros de debate. Pues muchas gracias. Pues ya casi por concluir, ¿tienen algún comentario, recomendación o alguna inquietud que les quedó en base a esta experiencia? De mi parte no, en realidad. Es difícil. O sea, siempre es difícil mantener un curso online, pues porque la dinámica es distinta. Yo creo que cuando uno va a lo presencial y se generan otras cosas, ¿no? También, como que tienes un tiempo destinado, te agendas, y cuando pues, el tema virtual depende mucho de la autodisciplina, ¿no? No se organiza los tiempos, pero en realidad yo siento que es eso, que hay que explorar otros medios, que efectivamente son otras posibilidades, y en realidad no agradecer a Sara que se agradecerles a ustedes también la posibilidad, pues a las compañeras. Creo que éramos todos mujeres, no sé, habían muchos hombres, pero desistieron en el camino, no sé qué se hicieron. Pero agradecer la posibilidad. ¿Alguna otra aportación? Pues no, en general a mí me costó un poco como
a familiarizarme bien con la plataforma, pero no sé si fue más una cuestión mía. No tanto como en las actividades y eso, sino, por ejemplo, en lo de la cuestión de los mensajes y esto, como que, bueno, no, ahí en el área de mensajes esa parte no la pude comprender, pero respecto al curso, pues creo que no, nada. Bueno, que estuvo muy bien, ¿verdad? Pero así como sugerencia, pues no. Les cuento que en el curso está una evaluación donde esperamos que la puedan contestar y si tienen más inquietudes o más aportaciones, nos gustaría mucho escucharlas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que acaban de comentar, que se necesita otra postura, una disciplina, otra forma de diálogo, que es muy interesante. Para nosotros es un reto siempre como generar dinámicas, ¿no? En lo virtual. Y nos gustaría mucho también escuchar no sé, en base a su experiencia y sus reflexiones, qué otras dinámicas podrían ser posibles en base a lo que ustedes vivieron y cosas así. Entonces, si a ustedes se les ocurren más ideas, nosotros somos un campo abierto para escucharlas más adelante y seguir probando en estos procesos de educación a distancia con aula virtual. ¿Mm? ¿Algo más que quieras aportarnos, Sara, para concluir? No, pues una vez más como agradecerles tanto a ustedes de Taller Multinacional por el espacio, como a las chicas que participaron. Y pues sí, también como por permitir proponer estos temas que a lo mejor no son tan comunes o que tratamos como de que vayan un poco más allá. Pues yo lo que pensé mucho era como de relacionarlo como con la vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que de cierta forma este trabajo dentro de lo virtual nos permite eso porque podemos como un montón de ligas y relaciones mucho más fácil a veces que en lo presencial. Entonces, no, pues agradecerles eso por permitirnos el espacio y agradecerles a las chicas por participar y por acompañarme en este experimento del que yo también he aprendido un montón. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al FONCA, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que hizo posible todo este proyecto, que participó en la convocatoria pasada y que hace posible este encuentro con diversos tutores, diversos alumnos, diversas miradas. Nosotros les queremos dar también de parte del Taller Multinacional las gracias por su tiempo, por su disposición, por sus ideas y esperamos seguir haciendo comunidad por toda América Latina, que estamos muy contentos de que nos visiten desde Colombia, desde México. Ana, no nos dijiste de dónde eras, pero sé que también la mayor población de estos círculos fue muy diversa y eso nos enriquece muchísimo. Pues ya sin más que decir, esperemos que ustedes participen en un futuro en otras actividades que tengamos, ya sea algún curso o otros círculos de lectura futuros o en algunas conferencias. Les damos las gracias y también agradecemos a todo el equipo de Taller Multinacional que hace posible toda la logística y la administración de esto. Y pues desde la Ciudad de México yo me despido y hasta pronto. Gracias. ¿Eh?